preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillah de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio, domingos 10:30 AM, 10.536 Sur Gravilea Avenue, 310-671-4810, 671-4810. Baruch Hashem, bendito nuestro divino y eterno Creador. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Vaikra capítulo 23, Vaikra, Levíticos capítulo 23, y Hasameach, Pesach, y Hasameach. Yom Habikurim. Vaikra capítulo 23, Levíticos capítulo 23, verso 15. Dice la divina palabra Hashem, el Dios de Israel, en Vaikra capítulo 23, verso 15. Y contaréis desde el día siguiente al día del Shabbat, desde el día en que ofreciste el Omer, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de Shabbat. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Elohim Isaac y Jacob, Elohim Israel Boteinu Avinu Sheva Shamayim. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, divino y eterno Señor. Bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Conocemos, divino Hashem, que como usted, el Dios de Israel, no hay otro Dios, ni igual ni parecido, pues usted es Ejad. Usted es el único Dios que existe, el que creó los cielos, la tierra, el universo, todas las cosas que en ellas hay. Usted las creó, las hizo y las sostiene con su poder desde el día que las creó, pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos ante tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscándole, divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, le suplicamos a usted quien se manifieste en cada vida, en cada corazón, por el poder que hay en su Ruach HaKodesh, el poder de su santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad. Solamente usted tiene el poder para cambiar el corazón, la vida y el destino del ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste grandiosa y poderosamente en cada corazón y en cada vida. Por esto, divino Hashem, se lo pedimos y lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar aquí. Bendice al eterno Dios. ¿Cómo? Baruch Hashem. Muy importante este día, muy importante. Espero que estén vivos ustedes, porque dice que si
los muertos no responden, entonces las piedras tendrán que hacerlo. Y me alegra mucho verlos y tenerlos aquí en la sinagoga. Ahora han venido de su propia voluntad, ¿verdad? No los trajeron así con el brazo torcido. Bien. Porque muy importante que usted esté en este día en una sinagoga, que es el lugar donde tiene que estar. Desafortunadamente acabé de pasar cuando venía para acá temprano, vi que las iglesias estaban llenas. No había lugar donde parquear y gente, montones de gente, actividades y todo eso. Para oír el mensaje según de el día de la resurrección, que soy. Desafortunadamente la gente va a oír no lo que tiene que oír y lo que Hashem ordenó que tenía que oír. Y es muy importante que ustedes sí lo oigan y se paren a la puerta de todas las iglesias y les digan la verdad. Porque desafortunadamente llevamos 2000 años de mentira. Y de tratar de apartar a la gente que quiere saber la verdad de la verdad. Y lo único que el cristianismo ha hecho es proclamar fake news. Mentiras. Con un único propósito de apartarlos de el Melech HaYehudim, del rey de los judíos. Del rey de los judíos. Y acercarlos al Cristo de Roma. Pues desafortunadamente la gente quisiera saber, pero aún conozco y desafortunadamente aún los sacerdotes, los predicadores, repiten lo que les enseñaron en sus conventos, en sus, ¿cómo se llama? Donde van a estudiar los seminarios. Ahí les enseñan fake news. Y salen a repetirlo a la gente y la gente sale a repetir esto y a creer esto. Pero los culpables la pagarán. Y así como vieron que se quemó Notre Dame, y no creo que la vayan a volver a reconstruir, porque se durmieron los demonios que los cuidaban y se les quemó el infierno. Pues la gente está, ahora que en 2 días se levantaron $2 billones para la reconstrucción de esta cosa de maldad e iniquidad. La siguiente cosa es Roma. Los mismos demonios que cuidan a Notre Dame alrededor, cuidan el Vaticano, están en el mismo, todo alrededor del Vaticano. Los demonios, que le llaman los górgolos, gargoyles. Sí, son los mismos que están en China también. En Beijing, cuando uno llega, hay inmensos demonios de lo mismo, con unos dientotes, unas garras así, y están a la entrada de Beijing y de la capital china, y todo el mundo pasa a besarlos y pues le tienen las garras de estos animales cubiertas con alambre para que la gente no los toque y los bese, porque tocan son de cobre, inmensos, grandísimos, y entonces la gente abre aún eso, rompe y hace que metan los niños las manos allí para que lo toquen para buena suerte o para bendición, porque dice que estos son demonios buenos, así le llaman en China, demonios buenos.
Y claro, alrededor de todo los andamios y para subir a las gradas y todo, está lleno de puras serpientes. La serpiente antigua. Y está de serpientes por todo lado, así como acá en México también. Las grandes serpientes. Porque esta es la adoración a los demonios, a Satán. Pero lo que se encargó de traerlo a la América y de regarlo por toda Europa fue Roma, los romanos. La verdad no está en Roma, pero la verdad está en Israel. La verdad está en Jerusalén, y la verdad está con los judíos. Por lo tanto, el Señor Yeshua dijo en Yohanan, en Juan 4:22, estas palabras usted no las puede olvidar, porque la salvación viene de los judíos. La salvación no viene de los romanos, no viene de los franciscanos, no viene de las denominaciones cristianas, viene de los judíos. Y es por eso que es muy importante que usted esté en la sinagoga este día, porque vamos a hablar de la resurrección del Rey de los judíos. No del rey de Roma, no del rey de Europa, no del rey de África, no del rey de América, no del el rey de ningún otro lado, sino el rey de los judíos, muy importante, a quien el mundo odia y Satán odia. Pues esto no lo oirá usted en ningún otro lado, sino en la sinagoga de los judíos. Y por eso me alegra que usted haya venido a la sinagoga en este día tan importante para nosotros los judíos. Pues la primera cosa que tenemos que entender es que el Eterno dictó cuándo debería de ser las celebraciones y nos impuso cuándo sería el primer mes del año. Pues en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 1 y 2, Hashem le dice a Moshe Rabbeinu: desde ahora en adelante, dile al pueblo que no será como los babilonios lo establecieron, ni como los egipcios lo establecieron, será mi calendario, porque desde ahora en la salida de Egipto de ustedes, ese será el primer mes del año. Entonces en Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 1 y 2, dice: este será el primer mes del año. Y nos dice: este será el primer día del año, cuando él le dice a Moshe Rabbeinu: y de aquí en adelante seguiréis contando 10 días y 14 días, porque en el día 10 tomaréis un cordero, lo llevaréis a casa y lo guardaréis hasta el día 14, cuando lo sacrificarás, y entonces pondrás su sangre en el dintel de las casas y comerás ese cordero en una fiestita llamada el Seder, para celebrar el día que yo los saqué de la amarga esclavitud de 400 años. Otra vez, ningún otro Dios de la historia humana, de los creados por los hombres, creídos por los hombres, ha libertado a ningún pueblo. Solamente el Dios de Israel, el único y el verdadero. Pues nosotros acabamos de celebrar Pesaj con el Seder. Bueno, estamos todavía en la fiesta de Pesaj. Y aquí en el capítulo 23 de Vaikra, Levíticos capítulo 23, donde se encuentran establecidas todas las fiestas que Hashem quiere que nosotros celebremos, dice aquí en Vaikra, Levíticos capítulo 23, verso 1 dice, verso 1.
Dice, habla a los Bené Israel, verso 1 dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los Bené Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas, Kadosh, o santas convocaciones, Mikra Kodesh, santas reuniones, serán estas. Entonces el Eterno dice, esto es lo que ustedes tienen que estar celebrando los tiempos, cuando tienen que hacerlo, no cuando a ustedes les parezca, pero este es el tiempo señalado por el Eterno. El Eterno desde su trono de gloria eterno dijo, este es el tiempo que quiero que ustedes establezcan mis fiestas. Y en ellas tendréis mi craco de santa convocación para todo el pueblo reunido delante del Eterno. Verso 3 dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será Shabbat. Día de Shabbat. Es Adonai en donde quiera que habitéis. Entonces se establece a Hashem el día del Shabbat. Es de todas las semanas. Cada que hay un Shabbat, dice es día de reposo. No trabajar, sino reunirse para adorarlo a Él. No, esa no es una tradición de hombres. Eso no es inventado. Eso le sale al Eterno y nos manda a nosotros los judíos que no guardábamos ni un día. Porque estábamos esclavos y nos hacían trabajar todos los días de la semana y si queríamos nosotros parar para trabajar, nos decían, no puede usted parar, siga trabajando, es esclavo aquí. ¿Cuándo va a descansar? Cuando usted se muera. Y mientras resista el látigo, usted va a tener que seguir trabajando. Entonces no había para nosotros días de descanso. Hashem dice, ahora a los que yo voy a salvar como mi pueblo, les voy a exigir un día de descanso. 6 días trabajarás, el séptimo día tirarás todo y me vendrás a adorar. ¿No es glorioso? ¿Cuántos están en contra de días de descanso? No sé por qué. Entonces dice Hashem, no trabajarás, no tocarás nada de trabajo. Es un día santo para Hashem. Entonces eso es lo que rompe la esclavitud. Entonces muchos de ustedes son esclavos que su patrón no los deja y hay patrones aquí también que no dejan. Y Hashem dice, cierra el negocio en el Shabbat. Usted irá a la comunidad judía y usted encontrará todos los negocios cerrados, desde el viernes hasta el lunes, todos los negocios cerrados. Y usted dirá, pero están perdiendo millones. Y no nos importa perder millones, estamos obedeciendo a Hashem, quien nos dio la libertad. No queremos ser esclavos ni siquiera de ustedes los clientes. Ni del dinero, ni de nada. Queremos ser libres y tener Shabbat, descanso. No queremos vender el alma por cualquier cosa. Ya la vendimos en Egipto. Ahora la hemos recuperado y vamos a ser libres. Entonces por eso es que la mayoría de los judíos tenemos que poner nuestro propio negocio. Porque todo el mundo, cuando la primera cosa que dice, usted va a comenzar a trabajar ahora, va a comenzar entonces le vamos a dar libre a los que ya han estado acá mucho tiempo trabajando de esclavos y usted va a reemplazarlos a ellos. Sábado y domingo va a trabajar. El judío dice, pero es que yo no puedo porque tengo que adorar a Hashem. Dice, no, entonces, por favor, si no puede, no necesita el trabajo, váyase. Entonces el judío dice, bueno, entonces ya he tocado varias puertas, en todos lugares me dicen que no hay trabajo porque hay que trabajar sábado y domingo. Y entonces
mejor me pongo a vender chicles en la esquina. Y le voy a poner naranjas, tacos y hamburguesa y pues ya comienzo con mi propio restaurantito y después ya la cadena de restaurantes y después ya vamos por ¿no? Avanzando así y haciendo la competencia a McDonald's. Entonces es como el judío comienza. Y Hashem bendice esto. Así comenzaron nuestros padres y los grandes negocios multibillonarios que existen hoy. Comenzaron así, pobremente, para honrar al Eterno, y Hashem bendijo. Pues dice el verso 4, estas son las fiestas solemnes de Adonai. No de ustedes, pero Adonai. La gente dice, esas son las fiestas judías. No, no son las fiestas judías, son las fiestas de Hashem. Son las fiestas que le pertenecen a Él. Pero solo los judíos hemos guardado estas fiestas, nadie más está interesado, porque, como alguien me dijo en Rusia, cuando estaba en un pueblo de la Rusia, me dijo, es que eso de guardar Pesaj, la Pascua, eso es una fiesta nacional judía. Y me dijo, yo no soy judío y yo no soy israelita, yo soy gentil, soy rusa y no tengo por qué guardar eso. Y yo, está bien. Eso es solamente para los judíos. Los judíos somos el pueblo que obedece a Hashem. Entonces esto venía de la boca de cristianos. Igual me han dicho aquí en América y en todo lado. Esas son las fiestas de los judíos. No son de los judíos. Nosotros los judíos no nos las inventamos, no las impuso el Eterno. Nosotros teníamos fiestas donde hacíamos la reverencia y el baile del piojo. Del piojo. Poníamos un piojo en el centro de el cuarto de baile y nos arrodillamos delante de él. Y un día vino este señor grandote y se paró encima del piojo y se acabó. No, vino Hashem un día y mató todos los piojos en Egipto. Y mató todas las plagas y todas las moscas que se adoraban al dios mosca. Entonces Hashem nos dice, pónganse mosca ustedes. Les voy a matar todas las moscas para que sepan que no son Dios. Y después dijo, voy a matarles la vaca sagrada, que es el cordero, que ustedes adoran en Egipto como Aries, de la constelación Aries, y que los protege a los egipcios. Va a ver que se los voy a matar y no hay nadie que vaya a proteger a estos egipcios. Y es como Hashem ordenó la muerte de los corderos en la fiesta de Pesaj. Y pongan su sangre alrededor de sus puertas para que cuando pase el ángel de la muerte no los toque. Y es así como nuestros padres fueron libertados en la destrucción de todos los dioses de la tierra. Hashem dice, estas son las fiestas solemnes
de Adonai, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos, eso en sus tiempos exactos, porque la palabra para fiesta en hebreo es moed. Moed quiere decir cita, appointment, encuentro, en sitio, lugar y tiempo. Pues cada una de estas moadim de las fiestas quiere decir que Hashem ha hecho una cita con su pueblo, con cada persona y con la humanidad. Y qué triste que Hashem hace una cita y dice, tal día quiero que ustedes estén allí porque voy a visitarlos. Y todo el mundo está allá en la Santa Magdalena, en la iglesia de Santa Magdalena, tirando cohetes. Y viene Hashem a mirar y ¿dónde están los que invité? No vino nadie. Ustedes vinieron. Entonces dice, estas son las fiestas solemnes, las cuales convocaréis, dice, en sus tiempos. En el primer mes. ¿Cuál es el primer mes? Nisan. El primer mes es Nisan o el también llamado Aviv. Aviv en hebreo es Av, quiere decir padre, y el Viv es 12 en hebreo. El padre de las 12 tribus de Israel. Y es cuando Él nos sacó de la esclavitud porque éramos y somos sus hijos. Y eso se lo dijo al faro, le dijo, dejarás ir a mi primogénito. A mi primogénito. Lo dejarás salir a mi primogénito para que me sirva a mí. Y el faro dijo, no conozco a ningún Dios. No conozco al Señor. Entonces Hashem destruyó al faro y a Egipto. En el verso 5, en el mes primero, a los 14 del mes, que fue el viernes aquí, ese año, entre las 2 tardes, 14 y 15, dice Pesach de Adonai es. Entonces la Pascua la puso Hashem, la Pascua como le llaman la Pascua judía, porque los cristianos tienen su versión católica, romana, muy diferente. Cosa que Hashem no mandó, nos aparece, es solamente invento romano. Y usted sabe cómo está Roma, ¿verdad? Vaticano, de bonito. Y toda su curia, ¿verdad? Que hoy están siendo juzgados por todos sus crímenes. Y así ha sido tiempo, desde el principio, desde que comenzó en el año 300, después de que sucedieron las cosas con Mashiach en Israel. Porque el cristianismo nació en Roma. Lo que había antes, 300 años antes, era solamente judaísmo. Porque a los suyos vino y los suyos sí le recibieron. Pues todo lo que había era puro judíos creyentes en el Mesías. Pero después los romanos hicieron una versión romana de lo que Hashem le había dado a los judíos y por tanto crearon ellos lo que se llamó el cristianismo, diferente. Y esto por causa de su odio contra el rey de los judíos y contra los judíos, contra Israel, que todavía sigue hasta el día de hoy en la mayoría de los cristianos. Verso 6 dice, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de Hamatzot, los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura en la cual estamos ahora. Primer día se llama Pesach, pero los días restantes se llaman 7 días de Had Hamatzot,
de la fiesta de los panes que no tienen levadura. ¿Y la levadura representa qué? Pecado. Hoy estamos en esa fiesta. Estamos en la fiesta de Hag HaMatzot, donde no podemos comer nada de pan que tenga levadura, nada que tenga levadura, ningún producto en el cual haya levadura. Por 7 días dice, 7 días comeréis matzot, panes sin levadura. Y claro, para los que les gusta echarse su cervecita, está prohibido porque es hecha con levadura. Así que aquí va a tener que echar todos sus Kellogg's, todo su pan a la basura por 7 días. No se hallará, dice, en vuestras casas, ni en vuestros dientes, ni en vuestro estómago. Por 7 días. No. Levadura representa el pecado, la limpieza de sacar el pecado de la vida que ha traído tanta desgracia al ser humano en todo el mundo. Entonces ahora andan con el cuento de hay que arreglar el medio ambiente. ¿Han ido ustedes eso de hay que limpiar el medio ambiente? ¿Y sabe por qué le llaman medio ambiente? Porque es todo lo que queda, el otro medio ya lo destruimos. Lo quemamos, lo destruimos. Entonces, ¿qué medio ambiente? Dice. No queda casi nada ya para reconstruir en este mundo. Por la maldad, la iniquidad del ser humano. 7 días, dice, comeréis panes sin levadura. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero en medio de esta fiesta de los 7 días, dice el verso 7, el primer día tendréis Mikra Kodesh, santa convocación, lo que tuvimos nosotros, ningún trabajo de siervos haréis. Verso 8, y ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida, el 7º será santa convocación, y tendremos el 7º día, será en el Shabbat, el próximo Shabbat al Yom Rishon, será el final. Y habrá Mikra Kodesh, santa convocación. Estaremos celebrando el último día de Pesaj. Y hoy tenemos una celebración fabulosa. Dice, ningún trabajo de siervos seréis. Verso 9. Aquí otra, este es Pesaj. Está en la celebración de la semana de Pesaj. Dice el verso 9, y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los Bnei Israel y diles, cuando hayáis entrado en la Eretz, en la tierra prometida que yo os doy, y cosechéis su mies, traeréis al Cohen un Omer, traducido gavilla, un Omer, dice por bikurim, por primicia. Traeréis, dice, el bikurim, Rishon HaBikurim, lo primero de la primera cosecha, los primeros frutos, el primer fruto de la primera cosecha. Dice, lo traeréis, dice, al Cohen. Y traducido, gavilla en hebreo es Omer. Omer, muy importante. El Omer. Dice, por bikurim, Rishon bikurim, de vuestra cosecha. Y el Cohen me será el Omer delante de Adonai para que seáis ¿qué? ¿Para que seáis qué? Perdón, esta es televisión interactiva. Usted habla con el reportero aquí. Y el reportero le pregunta y usted responde. Porque usted tiene ahí el diálogo. Y vamos en el capítulo 23 de Vaikra, Levíticos capítulo 23, verso 11. ¿Lo tiene? Okay. Verso 11 dice, y el Cohen me será el Omer delante de Adonai para que seáis ¿qué? Aceptos. Solo uno está respondiendo. Por ahí se comienza. Un gran bosque se quema con un cerillito y con unas hojitas que prenden. Entonces dice aquí que
el Omer debería de ser presentado. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo presentamos el Omer? En medio de la fiesta de Pesaj, cuando se presenta el Omer, dice, el día siguiente al día del Shabbat, dice la mesera. El día siguiente al Shabbat de Pesaj. Y el día siguiente del Shabbat, ¿cómo se llama? Yom Rishon HaShavua, el primero de la semana. ¿Y cuándo es el primero de la semana? Hoy. Estamos aquí donde dice. Por eso es importante que usted esté donde debe estar. Entonces dice, ayer fue Shabbat, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Pues dice que después del día del Shabbat, el día siguiente, Yom Rishon HaShavua, el primero de la semana, dice, traeréis ¿qué? Presentaréis ¿qué? El Omer. El Omer. Entonces yo quiero ver dónde lo trajeron ustedes. Los que dicen que creen y que están muy entrados en esto. ¿Dónde está pues el Omer? Se lo vamos a pasar, es porque es no más 2000 años que no lo obedecen. Dice, pero el Omer lo traíamos al Beit Hamikdash, al templo, pero hoy no existe el templo porque los romanos, no los judíos, los romanos, a los cuales los mismos romanos usan la Semana Zángana para infundir odio hacia los judíos, a todo el mundo ponerle odio, que los judíos matamos al Cristo, que los judíos, mire el crucifijo, ahí está sangrando, está todo horrible, espantoso, una cara espantosa, y lo sacan por todas las calles, por todos, y detrás de ella, lo estaba viendo en Sevilla, en España, que ahí iban todos, el gran Cristo del sufrimiento habían sacado y cientos de hombres lo llevaban a hombros porque la plataforma esa en que lo llevan pesa toneladas y duran todo un año preparándose para llevar la anda esa y iban al sonido de y todos con la anda. Y todo el mundo tomando fotos y persinándose y tirando a todo el mundo llorando porque va al Cristo del sufrimiento. Y atrás de esa plataforma y del Cristo ahí del sufrimiento iban dando látigo. Y a la gente también de alrededor le iban látigo y la gente corriendo, y los perseguían. Y decían, los judíos lo mataron, los judíos son los que trajeron el sufrimiento. Pero les digo, bueno, les decía yo a la televisión, les decía, ¿cómo? Es que es interactiva, ¿no? La televisión. ¿Cómo estás diciendo que son judíos y mira, están vestidos de rojo, con unos cascos así rojos y mantos rojos? ¿Qué son? Son romanos y como dicen que son los judíos. Pues no hay semana más antisemita llena de odio que la Semana Santa. Otra vez, todo fake news, mentiras, haciéndole creer a la gente, metiéndole odio contra el judío. Los judíos no lo hicimos. Otra vez, el Señor los llama inicuos. Dice, y los inicuos le asesinarán, dice el mismo Señor Yeshua.
perversos, le asesinarán. Pero al tercer día, dice, se levantará de los muertos. Entonces el imperio romano, cuando supo que los judíos teníamos un rey judío, la primera cosa que hicieron fue ¿qué? Asesinarlo. Asesinarlo. Pues fue un romano el que con su látigo, que se llama el látigo de 9 colas, porque tenía 9 bolas al final cada uno de esos látigos, que tenía 9 colas, y al final de cada una estaba llena la cola, que era hecha de cuero, y allí tenía garfios, tenía cuchillas, pedazos de cuchillas, tenía anzuelos, y tenía toda esta cosa que cuando caía sobre la persona le rompía hacia adentro, y cuando jalaba el verdugo, el romano jalaba, entonces salían los pedazos de carne de adentro de su cuerpo, le jalaba y le traía y le sacaba los órganos y salía la sangre, y este era el castigo por ser el rey de los judíos. Pues cuando lo clavaron al madero, los romanos, en la forma más cruel que alguien puede ser justiciado, solo por el hecho de ser el rey judío, el rey de Israel. Los ellos no permitían y decían: ningún otro rey puede haber entre los judíos, solamente el emperador de Roma, César. Entonces, después de haberle castigado de esa manera, con el látigo, lo pusieron en un madero y clavaron sus manos, y no aquí las manos, sino aquí, dentro, porque de aquí de la mano, cuando los cuadros que pintan de aquí se rompe la piel y no agarra. Hemos encontrado todavía árboles con pedazos de hueso clavado ahí a los maderos, donde los romanos clavaban a los judíos. Y es aquí, en la parte de adentro de la mano, la muñeca. Allí, cuando la persona ya no tenía fuerzas, entonces ahí se quedaba trancado el clavo. Allí. Entonces no podía sacarse de ahí. Y todavía los clavos con los pedazos de muñeca de huesos hemos encontrado todavía en árboles antiguos de 2000 años. Eso hacían los judíos, hacían a los judíos, y lo hicieron con el rey de los judíos, y también lo hicieron en sus pies. Y no lo clavaron poniendo sus pies así y el clavo ahí, lo pusieron en el talón, el clavo, porque ahí hay un hueso y se traba. Y el dolor ahí es súper espantoso. Súper espantoso. Entonces los inicuos, los malignos, los malvados, los malditos romanos hicieron esto con el rey de los judíos para mostrar el desprecio al que el pueblo llamaba el Ben David, el hijo de David, el rey de Israel. Entonces los romanos no solamente lo mataron a él, y para estar seguros que lo mataban y que no iba a seguir viviendo, porque ya habían oído que él se iba a levantar entre los muertos, dijeron: para que nadie vaya a robar el cuerpo, vaya como algunos dicen, es que le dieron algo de tomar y se quedó privado, y después lo bajaron de ahí
y no se salió de ahí ya después de que se le fue el efecto de adormecedor. Un soldado romano, trajo su lanza y le clavó en su costado y rompió su costado, rompió su corazón. Le apuñaló el corazón y se rasgó su corazón y salió todo el agua y toda la sangre de su corazón. Lo registra el libro Yohanan. Vimos como su corazón fue partido en dos. Y nadie que haya sufrido un apuñalamiento en su corazón así sigue viviendo. Absolutamente era la muerte, y la muerte vino a él. Y claro, el día anterior, en la noche, él había comido en el día 14 de Nisan, como decía la palabra, el cordero de Pesaj con sus talmidim. Pero al salir, entonces comenzó su arresto y fue llevado a juicio y los romanos lo juzgaron igual para las 12 del día jueves, porque tomó lo que llamaron la última cena, la cena del Seder, con los demás judíos, los talmidim, y con el pueblo judío en el día miércoles por la noche, que es el mismo tiempo exacto cuando 1500 años antes habíamos salido de Egipto, en un día miércoles también por la noche. Y el día jueves estábamos fuera de Egipto, atrapados contra las montañas, contra el desierto, los egipcios atrás, los soldados egipcios que venían a matarnos, y el mar adelante, y es donde Hashem abre el mar y pasamos 2,5 millones de personas por en medio del mar al otro lado. Duró 3 días y 3 noches nuestros padres cruzando en el fondo del mar. Y cuando salimos al otro lado, al rayar el alba, en la madrugada, era Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana, era domingo. Y ahí se vino el mar y cubrió a todos los ejércitos del faraón. Y se murieron todos ellos y fuimos libres y nunca más hemos sido esclavos desde tal entonces. No, Hashem nos libertó. Sí, Yeshua. Hace 2000 años, un miércoles también, salió después de haber tomado la Pesaj con sus talmidim, salió, fue arrestado. A la hora que nuestros padres entraron en el mar, él fue también clavado en el madero por los romanos. A las 3 de la tarde, cuando nuestros padres ya habían entrado y estaba, diríamos, en la sepultura del mar, él muere también. Y leímos que entre las 2 tardes, dice el verso 4, entre las 2 tardes será Pesaj, el día 14 y el 15. Entonces nuestros padres comieron el cordero del día 14 por la noche, de la tarde del 14, de la Erev de la tarde. Pero no comieron el del 15, porque iban de camino. Por eso estaba reservado para cuando viniera el Mashiach. Entonces el día 15, jueves, se celebraba en el Beit Hamikdash, en el templo, la crucifixión. Bueno, se celebraba la muerte, el sacrificio del cordero de Pesaj del día 15, de la tarde del día 15. Y ese moría a las 3 de la tarde, ese cordero, porque era el día, la hora, cuando era la hora de los sacrificios. Y el último sacrificio del día
era a las 3 de la tarde. Entonces todos los sacrificios se ofrecían a las 9, a las 12 y el último a las 3 de la tarde. Todos los sacrificios durante todos los años, siglos. Entonces al llegar esta Pesaj, el Mesías es clavado después de haber sido horrorosamente ajusticiado por los romanos. En el Beit Hamikdash, en el templo en Jerusalén, era sacrificado el cordero de Pesaj, el segundo cordero del día 15, a las 3 de la tarde. Y lo sacrificaban. Y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, salía afuera, abría las manos y decía a todo el pueblo: consumado es el sacrificio. O sea, lo que Hashem ordenó, consumado es. A la misma hora, Mesías gritaba desde el madero y decía: consumado es. Eso es que el sacrificio que Hashem ordenó y los sacrificios habían sido cumplidos al pie de la letra para el perdón, la redención, la libertad del ser humano y de todo Israel. Es muy importante eso, muy importante. Que es al mismo tiempo que está sucediendo con el Cordero de Pesaj, está sucediendo con el Mashiach. Entonces al Mashiach lo bajan del madero en el día. Lo sepultan en el día jueves. Los cristianos dicen que fue el día jueves cuando él tomó el Pesaj y el viernes cuando muere. Absolutamente no es lo que dice la Escritura, pero es contrario, porque ellos arreglan las cosas a su manera. Especialmente por no saber judaísmo, por no llevar la tradición judía de todo esto, la enseñanza judía. Entonces, la gente que no sabe dice: no importa, un día después o antes. Pero no, Hashem dijo: este es el tiempo exacto. Entonces, el día que muere en el día jueves, y en el día jueves es enterrado. En la noche del jueves está enterrado, es un día y una noche. El viernes está muerto en el día y muerto en la noche, enterrado, el día viernes. El Shabbat, el sábado, en el día y en la noche está muerto, pero en Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana, está vivo. Eso quiere decir que ese corazón que fue apuñaleado se juntó otra vez y comenzó a palpitar. Esas piernas frías que estaban estiradas allí en las losas del sepulcro, ahí en Jerusalén, esas piernas frías de muerte, del frío de la muerte en él, se volvieron a recoger, se empezaron a mover, empezó a mover sus dedos, su pie, se recogió, abrió los ojos, se levantó. Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana en la mañana, se levanta. Hoy es Yom Rishon HaShavua, primer día de la semana, se levanta en este día. Al rayar el alba, porque nuestros padres pasaron el mar y salieron al otro día, en la mañana del domingo, también él, en la mañana del domingo. Había estado 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra. Nuestros padres también estuvieron en el fondo del mar y salieron exactamente. Era una imagen. Pero aquí era uno solo. Cuando nuestros padres fueron libertados, eran 2,5 millones de personas que fueron sepultadas en el mar, y en el Yom Rishon al tercer día estaban vivos. Aquí uno, el Mesías, porque él es el Rishon, el primero de entre los que se levantan de entre los muertos. Entonces para nosotros es un gozo, una alegría que
Como judíos celebramos que los romanos no vencieron, porque al tercer día al que ellos mataron se levantó y hoy está vivo y es el rey de los judíos. Y por eso le pusieron arriba en su cruz o en su madero, le pusieron lo que decía, la causa de su muerte. He aquí, Yeshua ben Nazaret, Melech Yehudim, el rey de los judíos. Y por eso no lo mataron por hacer milagros, por hacer cosas buenas, solamente por una cosa. Los romanos odiaban a los judíos hasta el día de hoy y mataron al rey de los judíos. Pero Baruch Hashem, que él está vivo hoy. Se salió de esa tumba, hoy está vivo. Y dijo, me voy pero regresaré. A los 40 días del Omer. Y hoy comenzamos a contar el Omer con su resurrección. En el judaísmo se habla de dos Mesías. El Mesías Ben Yosef, el Mesías sufrido, y el Mesías Ben David. El hijo de Yosef, que era como lo llamaban a él, siendo Yosef su padrastro o su padre adoptivo, porque Hashem era y es su padre, concibiéndolo la virgen, la joven judía, Miriam, sin necesidad de hombre, solamente con el poder del Ruach, del Espíritu de Hashem produciendo la vida. El Ruach, el Espíritu es el que produce vida. Y produjo la vida y en el vientre de ella. Y es como es llamado entonces el hijo de Yosef. El Mesías, hijo de Yosef. Entonces en el judaísmo se conoce que el Mesías es hijo de Yosef, el Ben Yosef, y se llama también el Mesías sufrido. Porque Él llevó todos nuestros sufrimientos para darnos la shalom, para darnos la salvación, para darnos la sanidad, para darnos todo la bendición. Porque cuando se levante de entre los muertos, victorioso, poderoso, invencible, entonces, habiendo vencido a Hasatán, los demonios y la muerte, entonces es llamado el Ben David, Mesías Ben David, el hijo de David. El Mesías, hijo de David. Y ese es el que hoy reina sobre la casa de Israel, sobre el pueblo judío. Los romanos en su odio destruyeron después, mataron a Keifá, lo que los romanos llamaron Pedro o San Pedro, y lo mataron ahí en el mismo lugar, lo llevaron de Israel, de Jerusalén, lo llevaron a Roma, al centro del paganismo, del imperio romano, y ahí donde hoy todo el mundo se reúne con el Papa para hacer el Via Crucis y hacer la del gallo y todo esto. Entonces ahí, en ese lugar, se llama la plaza de ¿qué? De San Pedro. ¿Por qué se llama la plaza de San Pedro? Porque ahí hay un obelisco en el centro de ahí de la plaza, donde lo clavaron los romanos, ellos mismos, ahí en el centro. Antes no estaba el obelisco, ahí pusieron una cruz y clavaron al judío, Keifá, que después lo llamaron Pedro. Entonces ahí, ellos por el odio a los judíos y porque él proclamaba al rey de los judíos que estaba vivo, ese odio los llevó a matarlo a él, allí mismo en el Vaticano. Ellos fueron los asesinos, los del Vaticano, y está marcado ahí. Después arrestaron a el Rabí Shaul, que le cambiaron después el nombre a San Pablo, y ahí al lado del Vaticano, hasta el día de hoy usted puede ir a visitar el lugar donde le cortaron los romanos la cabeza, ahí mismo en el Vaticano, en Roma.
Entonces ellos empezaron a matar a todos los que proclamaban que el rey de los judíos estaba vivo, y fueron matándolos a todos y persiguiéndolos a todos, y después vinieron a destruir a Jerusalén. Destruyeron el templo de Jerusalén, porque ahí se adoraba al Dios de los judíos. Entonces destruyeron en el año 70, destruyeron el templo. Los romanos destruyeron a Jerusalén y la taparon con tierra. Trajeron tierra del desierto los soldados romanos, pero por toneladas, donde hay un edificio, o la altura de la tierra es un edificio de 10 pisos de tierra encima de Jerusalén. Abajo, hoy nosotros podemos escarbar y mirar abajo las calles de hace 2000 años por donde él caminó. Están enterradas para que Jerusalén desapareciera, y los romanos le cambiaron el nombre a Jerusalén, le pusieron Alia Capitolina, que quiere decir la capital del dios Helios, y trajeron un gran ídolo del dios Helios, que es el dios Sol, Júpiter, Saturno, de los dioses, y cambiaron el nombre. Ya no se llamó más Jerusalén, se llamó Alia Capitolina. Pues destruyeron a Jerusalén, y después destruyeron a todo el pueblo judío, y mandaron a todos los judíos alrededor del mundo para que se desapareciera y nunca más se volvieran a juntar, y nunca más volviera a haber una nación judía que desafiara a Roma. Y es como los judíos nos encontramos por 2000 años regados alrededor del mundo, y por 2000 años nunca nació judío en Eretz Israel, en Israel, en Tierra Santa. Y los romanos, al echar a todos los judíos y repartirlos alrededor del mundo, le cambiaron el nombre a la tierra y trajeron a los filisteos. ¿Se acuerdan de Goliat? Filisteos. Los filisteos vivían en la costa. Los trajeron a los filisteos y trajeron a los sirios, que están al norte de Israel hoy, tratando de destruir a Israel también. Entonces trajeron a estos dos pueblos y los unieron y los pusieron a vivir ahí en la tierra para que les trabajaran a los romanos, pues los judíos ya no estaban. Y entonces la tierra se llamó Filistia, Siria. Y ahí, a través de los años, Filistia, Siria, Palestina. Palestina es como nació Palestina. Pero el nombre verdadero es Israel. Entonces por 2000 años la gente la conoció, la tierra, como Palestina. Pero así le llaman los enemigos del Dios de Israel. Los enemigos del rey de los judíos y del pueblo judío. Pero Israel ha vuelto a nacer. Entonces lo que los romanos no querían ha sucedido hace 70 años, cuando nació otra vez. Y Hashem permitió que de todos los lugares del mundo más lejano donde nos habían echado, como en el tiempo aquel, el lugar más lejano era donde un hombre que se lo tragó la mancha, se lo comió una ballena, dice. ¿Quién era? Jonás. Jonás compró un boleto para irse, no a la ballena, y no era ballena, dice, no, es un pez gigantesco. Hashem había preparado para que se lo tragara por desobediente, que le dijo, ve a predicar a Nínive, y él dijo, no, yo no, allí con esa gente me da cosas, no, ahí yo no voy. Mejor me voy, dice, al final de la tierra. Y compró un boleto a Tarsis. Y Tarsis, hasta el día de hoy, es un puerto de España, una península ibérica. Entonces él quería irse al final de la tierra, y el lugar más lejano de toda Europa es la península ibérica. Eso es donde está España. Y allá, a este lugar, los romanos nos mandaron a la mayoría de los judíos. Pues ahí en Sefarad llegamos millones y millones de judíos.
que por estar viviendo en España y porque la Escritura dice en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, dice que el nombre de España es Sefarad. En el año 1492, todos los judíos de España tuvimos que desocupar España porque los reyes católicos gobernados por Roma dijeron no más judíos en la península ibérica y todos tienen que salir o se mueren o se convierten, besan el crucifijo o mueren. Pues todos los judíos, unos tuvimos, parte de nuestras familias tuvieron que quedarse besando el crucifijo y decir de dientes para afuera somos católicos, pero de dientes para adentro somos judíos y seguiremos siendo judíos. Y todas las fiestas las celebraban al escondido de sus vecinos católicos. Y cuando los descubrían, la Inquisición entonces los quemaba en las plazas para que nadie hiciera eso. Pero en 1492, el día de la expulsión, el día que todos los judíos tenemos que salir, salió un hombre llamado Cristóbal Colón a la mar, sin saber a dónde ir, solo guiado por Hashem, porque era un judío. Y sacó de allí con 3 barcos, ni se llamaban la Pintana ni la Santa María, eran barcos mercantes pertenecientes a judíos, a la comunidad judía. Fueron donados por personas de la comunidad judía para que Colón y todos los judíos pudieran salir y buscar un lugar donde ir y escapar la muerte de España. Y es donde Hashem abrió, los llevó. Recuerde, no venía ni un solo católico en los barcos, no venía ni un sacerdote ni nada, solo judíos descubrieron la América. El continente fue dado a los judíos para su salvación. Entonces, es como el continente se llenó de todos judíos. Se llenó de todos los judíos que venían hablando español, sefardita. Y por eso, ¿dónde está este señor que se hizo el ADN? Tiene descendencia judía. Y la otra señora que se hizo por acá también, el ADN judía, descendencia judía. ¿Cómo tienen genes judíos? Esos nopales que ustedes comen vienen mixteados, porque vienen con ADN judío. Pero no es lo que comen, es sus abuelos eran judíos. 100 años de vivir como judíos aquí en el continente, llegó Roma, mandó la Inquisición para destruir a todos los judíos, y a los nativos se habían convertido también al judaísmo. Y hubo una persecución a muerte, que hubieron quemazones de familias enteras en todo el continente cuando llegaron las órdenes papales, los jesuitas, los otros, más trajeron a los conquistadores para llevarse en todo el oro, que hoy, ¿dónde está ese oro? En Roma, en el Vaticano y en todas las grandes catedrales de Europa, especialmente España, donde las catedrales brillan de oro puro, oro judío. Entonces, por eso, Mr. AMLO, y alguien le dije, mire lo que dice AMLO, dice, ¿quién es AMLO? ¿Amador qué? AMLO son las iniciales del presidente de México. Acaba de decir que España y Roma, el Papa y el Rey, tienen que pedir perdón por todos los asesinatos y todo la maldad que hicieron en la América, especialmente contra los nativos y los judíos safarditas, dijo. Los judíos safarditas. ¿Quiénes son los judíos safarditas?
Ustedes, todos, los habitantes de América. Porque aquí tenemos Gómez, Ordóñez, Leiva, López, un montón de gente que tiene puros nombres de judíos que estaban en España. Entonces todos ustedes tienen nombres europeos, nombres que no son de aquí. Deberían de llamarse Casahualta, ¿no? Pero no llevan ese nombre. La mayoría lleva Gómez, López, y esos no son nombres de aquí, de los originarios de este continente. Esos son los nombres de los judíos que vinieron aquí a la América. Y ustedes por eso cuando se hacen el ADN, el examen, sale 40% judío, europeo, 50% mitad judío y mitad indígena, le dicen. Correcto, en 500 años hubo la mezcla. Pues la Iglesia Católica no les ha dicho que fueron mezclados, les dice, son mezclados con españoles. Pues no saben que acá no vinieron españoles, vinieron judíos que vivían en España, fueron expulsados. Pues este día es muy importante porque usted necesita conocer lo que pasó con el rey de los judíos. ¿Por qué el rey de los judíos no quedó muerto en la tumba? Porque hoy es también la fiesta de los Bikurim, del Rishon HaBikurim, llamado también el día de la resurrección del Mesías en el judaísmo. ¿Cuántos sabían eso? Que este día es llamado por la Biblia, en el judaísmo, por cientos de siglos, es llamado el día de la resurrección del Mesías. Y es llamado el día del ofrecer del primero del Omer. Y es sacado de aquí, de Vaikra, Levíticos capítulo 23, verso ¿qué? 9. Verso 9, 23, 9. Rapidito y termino. Dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los Bené Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y cosechéis la mies, traeréis al Cohen un Omer por Bikurim, Rishon HaBikurim, por primicia, dice aquí, el primero de los primeros frutos de vuestra cosecha. Los primeros de las primeras cosechas, dice, el primer fruto de la cosecha. Era marcado, salían los Kohanim, los sacerdotes, y ponían un lazo a todo lo que era nacido primero de la cosecha. Y la cosecha en Israel en este día es de cebada. No de trigo, pero cebada, de la cebada. Entonces ellos salían por la noche a marcar cada uno, porque en el día había que ofrecerlo a Hashem. Y dice, verso 11, y el Cohen mecerá el Omer delante de Adonai para que seáis aceptos. Sin esta ofrenda no se es acepto delante de Hashem, aunque haya participado de la circuncisión, aunque haya participado de el cordero de Pesaj, aunque haya celebrado Pesaj, aunque esté comiendo 7 días panes sin levadura, sin ofrecer esto, no es acepta la persona delante de Hashem. Entonces, ¿qué tan importante es? Pues este día muy importante para poder que Hashem nos acepte como sus hijos, como su pueblo. Sin esto, dice, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de Shabbat lo mecerá. Pues ¿cuándo tenía que el Cohen, el sacerdote, ofrecer esto delante de Adonai para que todo el pueblo fuera aceptado delante de Hashem? Yom Rishon, el siguiente día del Shabbat. Ahí no hay pérdida, ¿verdad? Ahora, el Talmud nos dice, a ver si tengo yo aquí la lectura del Talmud de este día. ¿Cómo se ofrecía el grano? ¿Cómo se ofrecía este grano? Nos dice el Talmud
que los Kohanim, los sacerdotes, salían con 3 canastas a recoger en la noche del Shabbat, a recoger los primeros frutos de la primera cosecha. Pero no era los primeros frutos de la primera, sino el primer grano que saliera, la primera espiga que diera la cosecha, ese especial, le estaban cuidando, y el primero que saliera, ese le ponían un listón y lo guardaban. Y entonces venían en la noche, cuando ya se había acabado el Shabbat, con 3 canastas, y iban recogiendo y decían: este grano, este es el Omer para Hashem. Entonces los granos eran traídos al templo, y nos dice el Talmud que algo que no se hacía en ningún otro tiempo se hacía con este grano. Y es que el grano viene pues en su envoltura, ¿no?, con su cáscara ahí. Y la orden era tomar varas y darle de varazos, dice, al grano, hasta que aparecieran moretones en su cuerpo. Hasta que aparecieran moretones en los granos, en su cuerpo, dice. Dice: ¿dónde? ¿En qué cabeza cabe que hay que darle, hacerle producir moretones a los granos? Pues no, nadie entendía por qué había que hacer eso, y por miles de años estuvo haciendo cada fiesta de Pesaj y en Yom Rishon. Después ese grano era metido al fuego y era después tostado y molido. Y después de ser molido tenía que ser colado, y era colado 7 veces hasta que saliera la harina tan perfecta que al meter la mano no se pegara. Si metía el dedo, metía la mano a la harina y quedaba harina pegada, no estaba perfecta. Tenían que seguirlo haciendo hasta que la harina fuera perfectamente, de tal manera que no se pegara en la mano cuando lo metían. Y eso se hacía, ese era el ofrendero, ¿no? Entonces esa harina, purificada y especialmente hecha así, era ofrendada delante de Hashem, para arriba, para abajo, para mirar de Dios. ¿Y qué ha hecho ahí? Una cruz. Y hablaba del que este día, decía el Talmud y los antiguos, el día de la resurrección del Mesías. Entonces, este grano que Hashem nos pide aquí que se ofreciera, era entonces lo que es el Omer, y habla de la fiesta del día de la resurrección del Mesías. ¿Y cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? El día siguiente al Shabbat de Pesaj. Pues el Mesías no podía resucitar en miércoles, ni lunes, ni en Shabbat, el primer día de la semana. Entonces, en el primer día de la semana, Él se levantó de entre los muertos como el Rishon HaBikurim, el primero de entre los resucitados. Y es así como en el libro del Brit Hadashah nos habla acerca del Mesías. El Mesías vino a ser esta ofrenda especial para Hashem. Y vamos a ir al libro de Mardochai, al libro de Marcos capítulo 16, Marcos 16, Mardochai, capítulo 16, para ver si cuela esto con todo lo que pasó con el Mesías. Recuerde que estas instrucciones fueron dadas 1500 años antes de que viniera el Mashiach.
Y nos decía, después de que pase el Shabbat, ofreceréis el grano a Adonai. El capítulo 16, Marcos, capítulo 16. Dice, y cuando, verso 1, cuando pasó el día ¿qué? Del Shabbat. Cuando pasó el día del Shabbat, Miriam de Magdala y Miriam, la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle muy de mañana en Yom Rishon HaShavua, el primero de la semana. Vinieron al sepulcro, ya salió el sol y ya no estaba. Muy de mañana. Él ya les había ganado la carrera. Se había levantado entre los muertos al rayar el alba, igual cuando nuestros padres salieron del mar. Al rayar el alba, dice, al rayar el alba, se levantó entre los muertos, salió de su tumba. Vino un malaj, un ángel de los Hashamaim, y movió la piedra gigantesca que habían puesto los romanos. Y entonces salió de ahí y está vivo hasta el día de hoy. Y por eso nos regocijamos y bendecimos al Eterno, nos regocijamos en el único y primer hombre que ha resucitado de entre los muertos. Y es el santo y bendito Rabí de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Entonces hay solo una tumba vacía en todo el mundo y en todo Israel y en todo Jerusalén. Una sola tumba de un solo hombre. Todas las demás tienen hueso y todos están ahí. Una sola tumba está vacía, y es donde enterraron al bendito y santo Rabí de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Melech HaYehudim, el rey de los judíos. Entonces su resurrección, verso 9 dice Mardochai, otra vez Mardochai, que le cambiaron a Marcos. Marcos no quiere decir nothing. Mardochai viene de Mordojai. Y en el judaísmo la gente llama, ay, Mordojai. Mordojai es un nombre común en el hebreo, entre los judíos. ¿Y qué quiere decir Mordojai? Mor quiere decir, viene, la palabra mor es muerto. Y jai en hebreo es vida. Y eso es que este libro habla del muerto que estaba, o el muerto que está vivo. Mordojai habla del muerto que está vivo. Estaba muerto, pero hoy está vivo. Entonces Mordojai es muerto que vive. ¿Y quién es el único muerto que vive? Yeshua HaMashiach, el Melech, el rey de Israel, rey de los judíos. Y dice el verso 9, habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, si no por la tarde ni por la noche, por la mañana, dice en Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana. ¿En qué día estamos hoy? Entonces hoy estamos celebrando en la fiesta de Pesaj, en medio de la fiesta de Pesaj, la resurrección del Mesías. ¿No es glorioso? Y es la razón por la que estamos aquí. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Con esto terminamos y nos vamos a almorzar y a celebrar. Porque la guardia romana, los soldados, estaban ahí preparados con lanzas y con todo para que nadie le fuera a robar el cuerpo, pero como estaban ellos enfrente de la tumba, armados hasta los dientes, a prevenir que los judíos vinieran a sacar el cuerpo, se asustaron cuando a sus espaldas salió él. Y dice que cayeron como muertos. Cuando el ángel bajó, movió la piedra, tiró a un lado la piedra, y entonces que ellos mismos habían sellado y habían pues muchos soldados, hombres habían movido esa piedra gigantesca de piedra. La tumba existe hasta el día de hoy. La tumba existe está el jardín todavía hasta el día de hoy. Porque la escritura dice, y le pusieron en una tumba donde había un jardín, y el jardín todavía está ahí, la tumba todavía está ahí.
Lo que no está es la piedra, porque los peregrinos, todos los que venían, fueron quitando un pedacito y llevándose de pedacitos hasta que se la acabaron. Pues hoy la piedra no existe, está el lugar, la zanja por donde corría esa piedra gigantesca, que un hombre solo no podía moverlo, dos tampoco. Una compañía de soldados romanos tuvo que moverla y ponerla ahí para que no se saliera de ahí. Pero es que ellos estaban esperando que vinieran a atacarlos y a robarse el cuerpo, pero no fue así. Él salió de adentro, de atrás de sus espaldas, y dice que al verlo cayeron como muertos. Y salió. Y se fue. Llegaron las mujeres a buscarlo y dijeron, no lo encontraron. Caifás, dice, bajó al sepulcro y vio, dice, los lienzos y allí el talit de él, enrollado. Es que talit es el manto de oración de él, enrollado al lado de donde está la cabeza. Y reconoció que lo había enrollado, porque cada uno de nosotros toma su talit y no lo tira así, sino que lo envuelve, ¿sí? Cada uno de nosotros sabemos cómo doblarlo. Y esto es lo que cuando bajaron a la tumba lo vieron el talit de él doblado. Y reconocieron su talit, dijeron, está vivo. Solo él podía doblarlo así. Ellos lo habían visto por 3 años doblarlo así. Y reconocieron que él estaba vivo. Esta fue la señal. Cuando bajaron y vieron esto, no vieron el manto de Turín, que es un invento de los romanos, pero vieron su manto, su talit, con el que la mujer que estaba enferma, y muchísimos, miles de personas vinieron a tocar el tzitzit de su manto, que quiere decir Adon Hadonim Melachim, Rey de reyes, Señor de señores. Adonai Echad, Dios es uno. Y al tocar su tzitzit, dice, salía virtud de él y quedaban sanos. Miles y miles tocaban el tzitzit de su manto. Entonces ellos vieron, dice la escritura, su manto, y es como se convencieron de que estaba vivo. En 1 Corintios capítulo 15, Rabí Shaul lo dice de esta manera en el verso 20, muy importante, porque lo ata a lo que es este día, el primero del Omer. Dice, mas ahora Mashiach, ¿a qué? Resucitado. ¿Cuándo resucitó? Hoy, este día. Cuando se ofrecía el Omer, la ofrenda mecida de lo primero de la cosecha. Dice, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Y esta es la palabra, la misma que encontramos en Levíticos capítulo 23. La misma palabra, y ofreceréis Rishon Habikurim, el primero de las primicias. Dice, Rishon Habikurim, primicia de las primicias de los que durmieron es hecho. No más que la traducción en español no ayuda, no está bien hecha, pero es la misma palabras traídas del libro de Vaikra, Levíticos capítulo 23, donde nos habla de traer la primicia. Dice, de los que durmieron. Esto es el primero de los que murieron. Dice, dormir aquí es morir, es hecho. Dice, verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un Adán, también
por un Adán la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán Harishon, el primer Adán, todos mueren, porque después de que Adán pecó, comenzó la muerte, entró en la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces después de Adán, todos sus hijos siguieron muriendo. Entonces dice, era preciso que así como en Adán todos mueren, también en Mashiach, siendo resucitados, todos sean resucitados. ¿No es glorioso? En Mashiach todos vuelvan a la vida. ¿Y cuándo fue que Mashiach volvió a la vida? En un día como hoy, en el ofrecer del Omer, la gavilla que representaba el primer fruto de la resurrección. Por eso se llamaba este día, desde la antigüedad, el día de la resurrección del Mashiach. Entonces dice el verso 23, pero cada uno a su debido orden. Mashiach es Harishon Habikurim. Eso es, él es el primero de las primicias, y luego los que son de Mashiach, dice, resucitarán en su venida. ¿No es glorioso? Pues ahí está toda la maravilla de este día. Entonces hoy nosotros comenzamos el contar del Omer, y no nos ha mandado Hashem a hacer ninguna otra cosa sino esto de contar el Omer. Y el contar del Omer es que comenzamos a contar hoy, desde hoy, 50 días. 50 días. Porque Él se levantó entre los muertos hoy, 50 días después. ¿Qué hizo? No regresó. Durante 40 días apareció a ellos vivo. Tuvo 40 días y todo el mundo lo vio. Con pruebas indubitables, dice, que no se podían negar. Durante 40 días. Al 40 días ascendió a los Hashamayim y les dijo, me voy, pero volveré por vosotros, para llevarlos, porque en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Pero volveré. Pero no se vayan de Jerusalén, les dice. Quédense en Jerusalén, porque van a recibir un regalo en 10 días. Eso lo dijo el día 40 del Omer. Hoy es el día 1. Día 40 los tenemos también señalando como el día cuando él ascendió a los Hashamayim. Vino una nube, la nube de gloria de Hashem, y los malachim, los ángeles, y se lo llevaron. Y dijo, estén aquí en Jerusalén, no se vayan para ningún otro lado. Aunque hayan casinos abiertos, no se vayan. Quédense en Jerusalén donde no hay casinos. En Tel Aviv sí hay casinos. Allá en los palestinos tienen casinos. No se vayan para ningún lado. Quédense en Jerusalén, porque aquí no hay nada de eso. Quédense orando. Y dice que estaban orando todo ese tiempo con Miriam, la madre del Señor Yeshua, y todos sus hermanos, quienes creyeron en él. Porque una vez me escribió alguien y dijo, pero los hermanos de él no creyeron en él. La Escritura dice que en el libro de los Hechos, Maasei, Hechos capítulo 1, dice que Miriam, la madre de él, con todos sus hermanos, que eran como 12, creyeron en él y estaban esperando, dice. Después de su resurrección no hubo dudas. Algunos dudaban, sí, tal vez está loco, quién sabe qué estará haciendo. Pero después de que resucitó, a todo mundo se le aclaró la mente. Dijo, no, ya sabemos que esto es verdad, que está siguiendo la Torah, lo que dijo Hashem. Y entonces ya empezaron a esperarlo. Entonces, en el día 50 del Omer hay una fiesta. Hashem dice, el día 50 contaréis 40 días o 50 días, y el día 50 haréis una fiesta. Y esa fiesta se llama Shavuot. La fiesta de Shavuot, donde Hashem, cuando nos sacó de la esclavitud de Egipto, nos llevó al desierto y nos dio la Torah. Torah que tenemos acá, nos dio la Torah, su palabra, y también
cuando vino Mashiach nos dio el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, Hashem, con el poder de vivir una vida kadosh, una vida santa y pura para Hashem. Pues hoy nosotros comenzamos el contar del Omer. Y allá atrás hay estas hojitas que tal vez el que está sentado leyéndolas tal vez las reparte. ¿Todos tienen la hojita esta? ¿Sí? ¿Para qué? Parece que sí. ¿A quién le falta la hojita? Porque vamos a hacer la oración del primer día del Omer, del contar del Omer. Y esta la guarda, usted la necesita durante todos los 40 y 50 días para que usted haga su oración en casa. Al anochecer usted va a hacer estas oraciones. Entonces hoy nosotros comenzamos por la resurrección del Mashiach, del rey de Israel, rey de los judíos, quien está vivo y ningún imperio ha podido destruirlo, ni destruir tampoco su pueblo. Hoy nosotros entonces proclamamos que Él está vivo y que va a regresar a nosotros contar el Omer, que une la salida de Egipto, la libertad, y Él murió por nosotros para libertarnos del poder de Hasatán, de los demonios, de la maldad, la iniquidad de este mundo, para con santidad destruir todo lo malo que hay en este mundo. Cada uno de nosotros necesitamos ser kadosh, santos. Él dijo, me seréis santos porque yo soy santo. Y solo la santidad cambiará a México. Solo la santidad de cada uno de nosotros destruirá la maldad de este mundo. Cambiará Guatemala, Centroamérica, Suramérica, España, Europa, Rusia, China, África, todos los continentes, el mundo será cambiado porque Él se levantó de entre los muertos para que nosotros seamos kadosh, santos, porque Él es santo, nosotros seremos santos. Y la santidad nos aparta de toda la violencia, de los asesinatos, de los robos, de toda la perversión sexual, de todo lo malo que hay en este mundo. La santidad destruye al maligno y la maldad. Pues ningún presidente cambiará una nación. Solo Hashem viviendo en el corazón de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros siendo kadosh, siendo santos, hijos del Eterno. Pues hoy nosotros necesitamos cambiar este continente. Y comienza con la luz que hay en nosotros, alumbrando estas tinieblas. ¿Cómo? No participando de nada de eso, sino viviendo esa vida santa. Entonces vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a comenzar con el primer día del Omer. Y decimos todos, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidishanu Bemitzvotav Betzivanu Al Sefirat Haomer Beshem Yeshua Mishicheinu. Amén. Bendito es usted, Adonai nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado el contar del Omer. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Es que el misericordioso restaure el Beit HaMikdash en su sitio rápidamente en nuestros días. Amén. Ahora decimos el Tehilim, el Salmo 67. Salmo 67, el cual está grabado en cada uno de los Brit Hadashah que ustedes van a obtener. Aquí está el Tehilim. Se llama
el Salmo Menorá. Tehilim Menorá. Y está todos los versículos del Salmo 67 en forma de una menorá, todos los versículos en hebreo, escrito. Y entonces, este es el Salmo, el Tehilim 67, el cual decimos durante todos los 50 días, 49 días, el 50 ya no en la fiesta, pero 49 días estamos diciendo cada vez que contamos el Omer. Entonces dice, vamos a decirlo todos, para el director del coro, un canto con música instrumental, un halel o salmo. Elohim, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para siempre, para que sea conocido su camino en la tierra, su Yeshua, salvación entre todos los goim, las naciones. Los goim le alaben, Elohim. Todos los goim le alaben. Los goim se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues usted juzgará a los pueblos con justicia y guiará a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos le alaben, Elohim. Todos los pueblos le alaben, pues la tierra habrá rendido su fruto. Y Elohim, Eloheinu, nos bendiga. Elohim nos bendiga y todos desde los más remotos rincones de la tierra le teman. Continuamos, le imploramos con el gran poder de su diestra que libere al cautivo. Acepte la plegaria de su pueblo, fortalezcanos, purifíquenos, reverenciado, poderoso, le imploramos, guarde como la niña del ojo a aquellos que procuran su unicidad, bendígalos, purifíquelos, concédales por siempre su misericordiosa rectitud, poderoso, santo, en su abundante bondad, guíe su congregación, único y soberano, vuélvase hacia su pueblo que recuerda su santidad. Acepte nuestra súplica y escuche nuestro clamor, usted que conoce los pensamientos secretos. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre, jamás. Amo del universo, usted nos ha ordenado por medio de Moshe su siervo, contar Sefirat HaOmer, a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza, tal como escribió en su Torá. Contaréis para vosotros desde el día siguiente al día del Shabbat, desde el día en que traes el Omer para ofrenda mecida. La cuenta será 7 semanas completas. Hasta el día posterior de la 7ª semana contaréis 50 días, a fin de que las almas de su pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea su voluntad Adonai Eloheinu y Elohei Aboteinu, el Dios de nuestros padres, que en mérito de la Sefirat HaOmer, que conté hoy, Gesed, Shebe Gesed, sea rectificado el daño que he causado en la Sefirat y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema. Que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos, que rectifique nuestra Nefesh, Ruach y Neshama de toda bajeza y defecto y que nos purifique y santifique con su suprema santidad. Amén. Selah. La bendición de hoy, del primer día, la encontramos después de abajo donde está el hebreo. Dice, y decimos todos, Baruch, Ata Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Asher Kidishanu, Bemizvotav Betzivanu, al Sefirat HaOmer. Bendito es usted, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo,
que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado el contar del Omer. Y abajo dice, en la parte de abajo, Hayom, Yom, Echad, la Omer. Hoy es el primer día del Omer. Amén. Beshem Yeshua Mashiachenu. Amén. Baruch Hashem. Y esto es lo que el Eterno quería oír de nosotros como su pueblo al reconocer que Él ha enviado al Mashiach para redimirnos y redimir no solamente a Israel, sino a todas las naciones del mundo. ¿No es glorioso? Pues hoy nosotros celebramos la gran victoria del Eterno sobre las tinieblas, sobre la muerte, sobre todo lo malo, para traer a nosotros su brajá, su bendición. Que la gloria a Hashem se haga ver sobre cada uno de ustedes y les traiga pureza, santidad, salud, prosperidad y especialmente que sean la luz para el resto del mundo. En Yeshua HaMashiach. Amén. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Elohim Isaac y Jacob, Elohim Israel, Boteinu Avinu Sheva Shamayim. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestros padres. Divino y eterno Señor, agradecidos estamos por este día que nos ha dado, por el privilegio de llegar a vivir para ver este día. Este día cuando nosotros comenzamos, como usted lo ordenó, a contar el Omer, trayendo delante de usted aquel que fue mecido, aquel que fue recibido como el sacrificio por nuestros pecados, aquel que tomó el lugar nuestro y que en vez de maldición nos dio bendición, aquel que nos halló en vez de muerte para vida y vida eterna. Le damos gracias porque hoy nosotros podemos sentir su presencia, especialmente por el privilegio de ser su pueblo, aquel que usted sacó de la esclavitud, del pecado, de la maldad, de la iniquidad, y nos ha traído a ser Kadosh, santos, para poder vivir con usted una vida santa por el resto de nuestras vidas en este mundo. Sea usted, divino Hashem, pronto en regresar por nosotros. Le rogamos que usted nos ayude a repartir alrededor de toda esta humanidad esa semilla de la vida eterna que está en usted. Le damos gracias porque hoy nosotros podemos celebrar la gran victoria que usted obtuvo a favor nuestro al levantar a Mesías de entre los muertos y prometernos que somos su cosecha, y que así como este grano se levantó, también toda la cosecha se levantará y vivirá para siempre. Le damos gracias, divino Hashem, por el privilegio de servirle como su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, y por ser la luz a este mundo. Siga con su luz, bendiciéndonos, protegiéndonos, levantándonos y quitando las trabas que Hasatán ha puesto para que todos podamos en amor y en justicia seguir los pasos marcados para todos aquellos que le aman y son su pueblo. Padre, le damos gracias por habernos traído en este día. Le rogamos que al salir de su casa, no como en sus hogares, si su bondad, su misericordia, aquí vamos el día de mañana, permítanos vivir vidas santas, puras delante de tus santos ojos. Y unos Padres Santos a proclamar Yeshua Mashiach a aquellos que todavía no le conocen. Pedimos que nos traiga este próximo Shabbat para que su pueblo junto le alabe y le glorifique. Padre, vamos de esta a su casa, mas no de su presencia, porque sabemos que usted nos acompañará todos los días, aún hasta el fin del mundo. Como Mesías regrese glorioso, poderoso a buscarnos, en espere su santa venida, le pedimos su brajá para todo Israel, para todo su pueblo, para esta Keilat, porque lo pedimos, lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech Yehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Hashem les bendiga.